Entonces, continuando con los aromáticos, vamos a analizar estas reacciones. Fíjense que aquí lo que nos piden es en qué posición se daría la nitración, o sea que estoy nitrando. Voy a agregar el grupo NO2. Recuerden que en una nitración se agrega el grupo nitro. Entonces, para la pregunta A, tengo este y este. Mi primera pregunta debe de ser, ¿cuál es el más activante? El más activante es el bromo sobre el grupo carbonilo. Por lo tanto, este es el que dirige la reacción. ¿Hacia dónde dirige la reacción el bromo? Es orto para director. Entonces lo va a dirigir en las posiciones orto y para. Esta en medio de los dos no se da porque está muy impedida estéricamente. Los productos tendría dos, uno en donde el grupo nitro va en esta posición y el otro entre el grupo nitro va en esta posición. Ahora aquí, los dos grupos, ¿cuál es el que dirige más, el más activante? El amino. El amino derrota al bromo, el amino es orto para director, va a dirigir aquí en la posición orto y en la posición para con respecto al amino. Entonces tendríamos dos productos, uno con el grupo nitro en esta posición y el otro con el grupo nitro en esta posición. Aquí, ¿cuál es el más activante? El cloro es más activante que el grupo nitro. Entonces el cloro es el que dirige la reacción, la dirige en las posiciones orto y para. Recuerden que esta ya está ocupada. Entonces tendríamos dos productos con el grupo nitro en una estructura en esta posición y en la otra estructura en esta posición. Les pido que los resuelvan y los suban al grupo de WhatsApp. Entonces aquí estos serían los tres primeros problemas. Ahora vamos a estudiar una reacción. Recuerden que todas las que estudiamos se llaman sustitución electrofílica aromática. En algunos casos se da la sustitución nucleofílica aromática. O sea que se agrega un nucleófilo, un grupo rico en electrones, contrario a lo anterior en donde se agregaba un grupo o átomo deficiente en electrones. Para que la reacción se dé, primero el benceno debe estar deficiente en electrones. Vean que aquí está en color morado, indica que está deficiente en electrones. ¿Por qué? Porque tiene varios grupos que retiran electrones. Todos los grupos nitro retiran electrones, entonces lo han dejado deficiente en electrones. Y también lleva un grupo, el cloro, que retira electrones, pero además es un buen grupo saliente. Entonces lo hacemos reaccionar con el hidroxilo, que es un nucleófilo, seguido por una acidificación. El hidroxilo nucleófilo va a sustituir al cloro. Noten que en el producto tenemos que el cloro es sustituido por el hidroxilo y pasamos de tener el 2,4,6 trinitroclorobenceno al 2,4,6 trinitrofenol más cloruro. En el mecanismo de la reacción, fíjense que es bastante particular, ya que si saliera el cloro se nos formaría un carbocatión con un carbono hibridizado sp2. Eso es muy inestable, los carbonos sp2 no tienen tendencia a tomar una carga positiva. Y en caso de que fuera el ataque, entonces este sería una SN2. Si fuera una SN1, perdón, una SN1 en donde se forma el carbocatión. Si fuera una SN2 que se caracteriza por el ataque por detrás, entonces vean que el nucleófilo no puede atacar por detrás al carbono debido a que está muy impedido estéricamente, lleva todo el anillo y no lo podría atacar. Entonces no se puede dar por los típicos mecanismos de la SN1 o de la SN2. De hecho se da por un mecanismo bastante particular en donde lo que sucede inicialmente es que el hidroxilo cede su par de electrones al carbono que lleva el cloro. Entonces queda enlazado y el par de electrones del doble enlace pasa a estar en la posición en donde no se enlazó el hidroxilo, en el otro extremo del doble enlace donde no se enlazó el hidroxilo. Esta estructura, noten que lleva una carga negativa, se le conoce como el complejo de Missenheimer. Y finalmente, una vez que se ha formado el complejo de Missenheimer como intermedio, el cloro sale llevándose su par de electrones, el grupo nitro, esta carga negativa, vuelve a regenerar el anillo aromático, dándonos el producto de sustitución y liberando cloruro. Recuerden que es necesario la presencia de grupos que desactivan al anillo, que retiran electrones, que lo vuelven deficiente en electrones para que tenga deseo de reaccionar con un grupo rico en electrones. Aquí vamos a ver, también existe otra forma de sustituir al cloro por un hidroxilo
en lo que se conoce la reacción del bencino. Esta reacción la hacemos con hidróxido de sodio en agua, 340 grados Celsius, 170 atmósferas de presión y seguido por una acidificación. Vean que estas condiciones, 340 grados Celsius y 170 atmósferas, no son de un laboratorio. En un laboratorio no vamos a encontrar estas temperaturas tan elevadas ni estas presiones tan altas, sino que se les llaman métodos industriales. Es cuando uno quiere producir una gran cantidad de fenol. De hecho, el fenol es un producto sumamente utilizado y se produce en grandes cantidades. Entonces a eso se refiere la producción industrial. La reacción se lleva a cabo a presiones muy elevadas y lo que surge es la sustitución del cloro por el grupo de hidroxilo y se libera cloruro de sodio. En el mecanismo de reacción, fíjense que lo que hace es que el grupo hidroxilo toma un hidrógeno que parte como protón, dejando su par de electrones y expulsa el cloruro, formando como intermedio un bencino, que es un benceno que lleva un triple enlace. Noten aquí el triple enlace. Finalmente sufre una reacción de adición en donde mediante una hidratación en un extremo se añade el grupo hidroxilo y en el otro el hidrógeno para darnos como producto el fenol. Ahora vamos a ver una serie de reacciones que son en los grupos enlazados o en las cadenas o reacciones complementarias de los derivados del benceno. La primera es la oxidación de cadenas laterales. Si nosotros tenemos una cadena de un grupo alquilo enlazado al benceno, lo podemos oxidar con permanganato de potasio en agua y lo que va a suceder es que vean que se rompe todo este extremo y este carbono, el carbono de bencilo, el carbono al lado del benceno, se oxida a un grupo carboxilo. Noten que de estar enlazado con hidrógenos pasa a tener dos enlaces con el oxígeno aquí y un enlace con el grupo hidroxilo en el otro extremo. Este es el grupo carboxilo. Entonces se oxida a un ácido carboxílico. Pasamos del butilbenceno al ácido benzoico. También la oxidación la podemos hacer con oxígeno en presencia de cobalto 3 y el mismo resultado. Las cadenas de alquilo se oxidan a grupos carboxilo. Aquí tenía dos cadenas, ambas se oxidan a grupos carboxilo, pasando del parachileno al ácido tereftálico. Fíjense que la limitación que tiene la reacción es que el carbono bencílico, o sea, el carbono enlazado al benceno, debe de llevar hidrógenos para poderse oxidar. Si no lleva hidrógenos, no se podrá oxidar, no podremos oxidar la estructura. Como en el caso del terbutilbenceno, en donde el carbono no lleva ningún hidrógeno enlazado, y entonces al hacerlo reaccionar con permanganato de potasio en agua, no reacciona, nos daría el mismo producto. Aquí les pido que indiquen cuál sería el producto de la oxidación de esta estructura y de la oxidación de esta estructura. Entonces, estos son nuevos problemas para que los suban al grupo de WhatsApp. Y deben de decir cuál van a resolver. Recuerden que la primera hoja entonces sería 1A, 1B, 1C. Este sería el 2A, el 2B. Siguiendo con nuestras reacciones en cadenas laterales, vamos a ver la bromación de cadenas laterales. Si hacemos reaccionar, por ejemplo, aquí el propilbenceno, lo indispensable es que de nuevo tenga hidrógenos en las posiciones de bencilo, en las posiciones al lado del doble enlace, y al hacerlo reaccionar con la bromosuccinimida, que se abrevia NBS y cuya estructura es esta, en presencia del peróxido de benzoilo, que lo abreviamos de esta forma, en tetracloruro de carbono, que es el disolvente que mejor funciona, aunque está prohibida su utilización. Se tiene que emplear derivados de estructuras semejantes al tetracloruro de carbono, pero que ya no solo llevan un carbono, sino que son dos cadenas de dos carbonos. Entonces, el resultado, al hacer reaccionar el propilbenceno con la NBS en peróxido de benzoilo, va a ser la bromación en la posición de bencilo. Entonces vean que aquí se sustituye este hidrógeno por un bromo, dándonos el 1-bromopropilbenceno y liberando la succinimida. En el mecanismo de reacción, el bromo que ha sido liberado por la succinimida como radical libre toma un hidrógeno de la posición de bencilo formando HBr y formando un radical libre de bencilo. Este radical libre de bencilo reacciona con el bromo para darnos el producto de la bromación en la posición de bencilo y adicionalmente libera otro bromo radical. Entonces este va a seguir la reacción
toma un hidrógeno, por lo tanto las reacciones de radicales, este paso se estaría repitiendo cientos de veces. ¿Por qué únicamente se forma el radical libre de bencilo? Vean que aquí, por ejemplo, se nos pudo haber formado radicales libres aquí, pero solo se forma el radical libre de bencilo. Eso es porque el radical libre de bencilo está estabilizado por resonancia. Entonces aquí sería el radical libre de bencilo. Vean que el electrón pasa a estar en esta posición y uno de los electrones del doble enlace pasa a estar aquí para generar un doble enlace y generarnos un radical libre en esta posición. Lo mismo, el electrón pasa aquí con un electrón del doble enlace formando este doble enlace y aquí nos queda un radical libre. Entonces, y lo mismo para generar esta tercera estructura resonante. Como ven, son 4 estructuras resonantes que están estabilizando la estructura. Entre más estructuras resonantes, más estabilizada está y por lo tanto se forma mucho más rápida que lo que se formaría un radical libre en estas posiciones. Es por eso que únicamente se da la bromación en la posición de bencilo. Ahora vamos a estudiar la reducción de anillos aromáticos. Si nosotros un anillo aromático, vean que aquí tendríamos 3 grupos que podríamos reducir. Los dobles enlaces del sistema aromático, este doble enlace carbono-carbono y este doble enlace carbono-oxígeno. Al hacerlos reaccionar con hidrógeno en presencia de paladio en etanol, que es la típica reacción de hidrogenación, noten que el que reacciona más rápidamente, el que reacciona es el doble enlace carbono-carbono. Esto nos indica que es selectivo, únicamente reducimos el doble enlace carbono-carbono y dejamos sin reducir estas cadenas. Ahora, si nosotros quisiéramos reducir el doble enlace carbono-carbono, la situación es que se tiene que hacer con hidrógeno en presencia de platino en etanol en condiciones industriales a 130 atmósferas y 25 grados Celsius. Recuerden que 130 atmósferas ya es como un aparato que ha sido construido específicamente para hacer esa reducción. O sea que no es de laboratorio, sino que es industrial. Pero de esta forma podemos pasar de tener el benceno al ciclohexano, reduciendo todos los dobles enlaces. Otra forma de hacer esta reducción es hacerlo reaccionar con hidrógeno en una mezcla rodio-carbono en etanol. Y vean que esta sí que se puede hacer a temperatura ambiente, 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, o sea, la presión atmosférica. El resultado es de nuevo la reducción del sistema aromático a un alcano o un cicloalcano. Entonces pasamos de este anillo de benceno a un anillo de 6 carbonos, a un ciclohexano. La situación es, el rodio, tengo que decirles que es un elemento sumamente caro, entonces también habría que considerar eso, pero sí, definitivamente sale más barato emplear rodio con carbono que 130 atmósferas. Otra nueva reacción es la reducción de alquil-aril-cetonas, la habíamos estudiado previamente, en donde una alquil-aril-cetonas, que recuerden que provienen de la reacción de acilación de Friedel-Crafts. Entonces al benceno lo hacemos reaccionar con el cloruro de acilo en presencia del catalizador tricloruro de aluminio y el resultado es que el grupo de acilo se enlaza, vean que pasa a estar enlazado con el benceno, generándonos la propiofenona. Y luego, si nosotros queremos reducir este grupo carbonilo, lo hacemos con hidrógeno en paladio, formando el propilbenceno, formando la cadena de 3 carbonos. Entonces pasamos aquí de a esta se le conoce como una alquil, porque aquí lleva un grupo de alquilo, aril, porque lleva un grupo aromático, cetona, porque lleva el doble enlace carbono-oxígeno. Y pasamos a un alcano, a un grupo de alquilo, el propilbenceno. Recuerden que una de las limitaciones de la alquilación de Friedel-Crafts, alquilación, es que se nos forma un carbocatión y este carbocatión sufre arreglos. Entonces nosotros estaríamos pensando digamos que nosotros queremos sintetizar el propilbenceno. Entonces lo hacemos reaccionar con el 1-cloropropano. Y la situación es que se nos forma el producto, o sea, se nos forma la adición del grupo propilo al benceno, pero también se formaría el carbocatión secundario dándonos el isopropilbenceno. De hecho, este sería el producto mayoritario. Entonces, para sintetizar el propilbenceno sale mejor hacerlo por una acilación de Friedel-Crafts seguido por una reducción que hacerlo directamente por una alquilación de Friedel-Crafts.
Los grupos nitro también se pueden reducir con hidrógeno en paladio en carbono. Entonces, si ya nosotros tenemos aquí un grupo nitro, lo podemos reducir con hidrógeno en presencia de paladio-carbono en etanol, y el resultado es que pasamos del grupo nitro al grupo amino. También esta es la forma en un laboratorio para sintetizar el fenol. Es mediante una sal de diazonio en lo que se conoce como la reacción de Sand-Meyer. En este caso, fíjense que nosotros tenemos, digamos, la parametilanilina, en donde tenemos este grupo amino. El grupo amino se hace reaccionar con esta mezcla de ácido nitroso en presencia de ácido sulfúrico. Vean que no es ácido nítrico, sino que es HNO2, el ácido nitroso. Y el resultado es la sal de diazonio. La sal de diazonio se caracteriza por este triple enlace nitrógeno-nitrógeno, lleva carga positiva, y como anión estaría el hidrógeno sulfato. Entonces, esta sal de diazonio luego la hacemos reaccionar con el óxido de cobre en presencia de nitrato de cobre en agua, y el resultado es que pasamos de tener este grupo, el grupo de diazonio, a tener el fenol. Entonces, en un rendimiento muy elevado, en un 93%. Esta es la reacción de laboratorio para producir el fenol. Si yo les pongo en el examen o en algún problema que produzcan un fenol o que sustituyan un grupo hidroxilo, recuerden que tendrían que pasar del benceno, lo nitran, lo reducen para tener el grupo amino. El grupo amino lo hacen reaccionar con ácido nitroso en presencia de ácido sulfúrico para formar la sal de diazonio, y luego con óxido de cobre en presencia de nitrato de cobre para formar el fenol. Ahora vean que vamos a estudiar ya las síntesis orgánicas. En este caso vamos a sintetizar el 4-bromo-2-nitrotolueno a partir del benceno. Entonces, a partir del benceno tenemos que colocar estos 3 grupos. Sin embargo, recuerden que cada grupo tiene diferente orientación, entonces no nos va a salir bien si agregamos, digamos, el nitro de primero, sino que debemos de ver cuál es el orden en que tendríamos que ir agregando los grupos. Al producto al que queremos llegar es este. Fíjense que entonces lo que hacemos es que, como si fuera uno de esos laberintos que aparecen en los libros, que uno generalmente comienza del final y va hacia la entrada, entonces en este caso vamos a partir del producto final y vamos a llegar al reactivo inicial. Entonces, noten que para el producto final nosotros partimos del para-bromotolueno. ¿Por qué del para-bromotolueno? Porque aquí, ¿quién dirige la reacción? El grupo metilo. Entonces, al hacer la nitración, nos lo va a dirigir en la posición orto, dándonos el 4-bromo-2-nitrotolueno. Aquí tengo que resaltarles que el grupo metilo es orto para director, entonces estaría dirigiendo aquí, que sería exactamente la misma molécula, y aquí, que ya está ocupado. Entonces únicamente nos dirigiría a este compuesto. Ahora, al para-bromotolueno, ¿a partir de cuál podemos llegar? Podríamos llegar a partir del tolueno o del bromobenceno. Si nosotros tenemos el tolueno, el grupo metilo dirige orto-para en una bromación con bromo en presencia de tribromuro de hierro. Este va a dirigir en las posiciones orto y para, dándonos el para-bromotolueno. Aquí cabría indicar que también se produjo el orto para bromotolueno, pero de alguna forma lo separamos. Mediante destilaciones se pueden separar. También podríamos llegar a este compuesto a partir del bromotolueno en una alquilación de Friedel-Crafts. Entonces el bromo es orto para director, nos lo dirige en la posición para y obtenemos el para-bromotolueno. Cabría indicar también que también se produjo el producto orto. Y del benceno partimos haciendo la reacción de alquilación de Friedel-Crafts para obtener el tolueno, o el bromo para obtener el bromobenceno. Ahora, ¿cuál es realmente la mejor ruta? La mejor ruta es esta de aquí. Partir del benceno, llegar al tolueno, luego hacer la bromación para el para-bromotolueno y finalmente la nitración para el 4-bromo-2-nitrotolueno. ¿Por qué? Porque aquí, al agregar el grupo de alquilo, el tolueno, el grupo de alquilo es activante. Por lo tanto, esta reacción me tomaría poco tiempo porque ya es un benceno activado. Mientras que si yo lo bromo, recuerden que el bromo es desactivante y la reacción tomaría más tiempo para llegar al para-bromotolueno. Entonces preferimos esta ruta.
Ahora bien, vean que el precursor del 4-bromo 2-nitrotolueno fue el para-bromo-tolueno. ¿Por qué? Eso fue porque si hubiéramos nosotros tenido previamente este grupo metilo y el nitro, o sea, hubiéramos partido del ortonitrotolueno, el grupo alquilo nos va a dirigir en las posiciones orto y para, o sea que sí podríamos obtener nuestro producto deseado. O sea que este pudo haber sido el precursor, pero ya les voy a indicar por qué mejor no. El metabromo nitrobenceno, aquí el bromo es orto para director, entonces va a dirigir en esta posición y en esta posición. Esta recuerden que está muy impedida, o sea que sí podríamos haber producido el producto también. Sin embargo, ya vamos a ver por qué. Y finalmente el para-bromo-tolueno, que es el que seleccionamos, nos lo dirige en la posición que deseamos. Entonces, ¿por qué vamos a descartar el metabromo nitrobenceno? Los dos grupos son desactivantes, entonces la reacción tomaría muchísimo tiempo. Aquí, porque esta sí, el grupo metilo es activante y es el que dirige la reacción a la posición que deseamos. Además, vean que las dos direcciones que da nos da el producto deseado. Cuanto al ortonitrotolueno, la situación es que el grupo metilo sí que nos dirige al producto deseado, a una mezcla de productos, y también el nitro es más desactivante que el bromo. Pero, por lo tanto, sería mejor llegar al 4-bromo nitrotolueno pasando por el para-bromo tolueno. Por lo tanto, vean que aquí tendríamos la ruta, el tolueno, podemos hacer la bromación, o el bromobenceno podemos hacer la alquilación. Como les dije, sale mejor partir del tolueno porque este es un grupo activante, mientras que este es desactivante. Aquí, como les digo, cabe la pena señalar más el isómero orto, indicando que también se nos forma, aunque sea fácil de separar, pero sí que tendremos que hacer esa separación. Y ahora les voy a pedir que hagan este sería el tercer problema, entonces sinteticen estos compuestos. Partiendo del benceno, deben de proponer la ruta para llegarlos a sintetizar. Fíjense que estos están buenos para resolverlos, así que yo les resolveré alguno y podemos hacer algunos en la clase. También cómo convertiríamos este compuesto en este compuesto en este. Si lo pueden resolver, lo suben al grupo, si no, lo resolveremos en la videollamada. Aquí identifique cada uno de los grupos como activante o desactivante y cuál sería el producto mayoritario de la nitración de los siguientes compuestos, del bromobenceno, del benzonitrilo. Tendrían que ver a dónde se agregaría el grupo nitro al nitrar estos compuestos. Aquí ordenar crecientemente en velocidad cuál es más reactivo, el clorobenceno, el ortodiclorobenceno o el benceno. Aquí entre el para-bromo nitrobenceno, el nitrobenceno o el fenol. Entonces tienen que ver la presencia de los grupos activantes y desactivantes, cuántos hay y definir entonces cuál sería el más reactivo y el menos reactivo. Aquí lo que vamos a hacer es cómo reacciona el bromobenceno con este compuesto, que es el cloroetano en presencia del tricloruro de aluminio. Esta es una alquilación de Friedel-Crafts. Tenemos todos estos, A, B, C, D, todos ellos van a reaccionar con este compuesto. Entonces sería de dibujar cuál es el producto de cada uno de ellos. Igual aquí, vean que nombre y dibuje el producto mayoritario, prediga el producto principal, ordene los siguientes compuestos y este de aquí, que sería prediga el producto de las siguientes reacciones, prediga el producto de las siguientes reacciones también, y esas serían las asignaciones. Como les digo, pueden escoger los problemas y subirlos al grupo, también los podemos resolver mañana durante la videollamada.